Hola, mi nombre es Edgar David Reyes Almazán. Soy del grupo ITA 59 y este es el video para la tarea número 15, filtros. Primero vamos a explicar qué es un filtro de pasa alta. Los filtros de pasa alta atenúan la tensión de salida que se encuentra por debajo de una frecuencia de corte, generalmente denominada FC. Para las frecuencias superiores a la frecuencia de corte FC, la magnitud de la tensión de salida será constante. Aquí podemos ver un op-amp con un diseño para que se pueda operar como filtro de pasa alta. Tenemos un resistor, un capacitor, otros dos resistores. Estos van a la entrada positiva. La ganancia, pues como está en la entrada no inversora del op-amp, pues seguirá siendo positiva. Y esta es nuestra frecuencia de corte. La fórmula. ¿Para qué nos sirve la frecuencia de corte o para qué nos sirve calcularla? Porque a partir de ahí es donde nuestra tensión en este filtro va a pasar o será constante después de pasar el valor que nos dé de calcular aquí. Tenemos una gráfica de cómo se comportará la tensión de acuerdo a nuestra frecuencia. En esta parte la frecuencia irá aumentando, que es la parte de abajo. La tensión, pues bueno, va hacia arriba. Pasa la frecuencia, va aumentando y dependiendo de nuestro cálculo, pasa la frecuencia de corte. En este caso la tensión se incrementa y sigue. Esto es en la forma ideal. En dado caso de que no haya variaciones ahí en la tensión. En la realidad, en la tensión va a ir aumentando poco a poco, por así decirlo. Va a llegar a la frecuencia de corte, sube inmediatamente, da un pico de tensión y después se va atenuando conforme el tiempo pase. Ahora son los filtros de pasabajas, con un tipo de circuito cuya tensión de salida es constante, desde cero en la frecuencia hasta llegar a cierta frecuencia de corte. Conforme nuestra frecuencia va aumentando por arriba de FC, la tensión de salida se atenuará. Aquí tenemos la configuración del op-amp para el filtro pasabaja. Tenemos la ganancia, se calcula de la misma manera, al igual que la frecuencia de corte. Lo único que cambiaría aquí, pues es la configuración de la op-amp. Aquí tenemos la gráfica de respuesta, es lo mismo. En este caso la frecuencia va a ir aumentando por abajo, pero como vemos desde cero hasta que llega a la frecuencia de corte, nuestra tensión será estable. La tensión viene hasta que la frecuencia de corte pasa y en este caso la tensión baja hasta cero. Entonces, ese es en un caso en el que el filtro de pasa baja es ideal. Ya sabemos que si hay variaciones y fluctuaciones en la tensión, pues irá aquí, y más porque es un capacitor, irá aquí, sufre un pico de tensión y después se irá atenuando conforme la frecuencia o bueno, el tiempo pasa. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.